menopausia. ¿Qué es la menopausia? Hay mucho esto en medicina, igual y me van a degollar en la comunidad médica, no lo sé, pero si no, mamá, papá, los amo. ¿Qué son las hormonas? La fascinación y la maravilla de la endocrinología, mucha gente no la conocía anteriormente y ahora la conocen, tiene que ver con que nos enfocamos en observar el sistema como un todo. ¿También ves el tema con los hombres? Uno de los temas totalmente ligados en la menopausia es la salud ósea y por qué. ¿Qué tal, amigos? Hoy desde la cabina, de verdad que no se pueden perder este podcast. Platicamos con la endocrinóloga Julia Rábago y de verdad que vale la pena cada minuto de este podcast. Un podcast que disfruté muchísimo hacerlo, pero sobre todo por toda la información que nos va a dar precisamente. Hablamos de lo que son las hormonas, qué son las hormonas, su función. Hablamos de ese tema tan temido como lo es la menopausia. Tocamos también un poquito el tema de la andropausia. En fin, un podcast buenísimo de principio a fin. Te invito a que lo veas. Ella es la doctora Rábago, médica endocrinóloga con enfoque no pesocentrista. Sus estudios, medicina general en la Universidad La Salle de la Ciudad de México, con estudios de investigación en Washington University de San Luis, Missouri. Internado y especialidad de medicina interna en Hospital ABC en la Ciudad de México. Especialidad endocrinóloga en Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Profesora de la Universidad Anáhuac de Cancún de posgrado. Jefa del Servicio de Endocrinología en el HGZ18 del IMSS, Playa del Carmen 2011-2018, con certificados en nutrición incluyente y aceptación corporal por nutrióloga, miembro de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, Endocrine Society y de ASDAH, miembro fundadora de ALICIA, Asociación por la Libertad Corporal y Alimentaria de Iberoamérica. Miembro fundadora y socia del proyecto Desconstruyendo, directora médica de Playa Clínica en Playa del Carmen, mamá de 2 hermosas hijas, pianista romántica de corazón y revolucionaria de mente. Ella es la doctora Julia Rábago. Y bueno, ya estamos listos aquí desde la cabina y para la plática con la doctora Julia Rábago. Yo tenía la duda de si era Rábago o Rábago. Y es Rábago. Rábago. Doctora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Despertando, muy contenta de estar acá. Excelente. Endocrinóloga. Que, mire, en lo que estábamos pactando la entrevista, en la búsqueda y todo ello, me fui enterando de la importancia de la endocrinología. Así como suena. Y wow. O sea, sí. Es todo un tema. Gracias, de verdad. Sé que eres de las doctoras más cotizadas hoy en día. Estás en el top de tops acá en la Riviera Maya y puntos circunvecinos, por así decirlo. Y te agradezco mucho que te hayas dado la oportunidad de venir con nosotros. Un gusto. Siempre, la verdad, es un placer, uno, conocer gente nueva, pero además también venir a hablar de estos temas que son tan importantes. Para tener información real, porque ahora en estas épocas de medios en los que recibimos tanta información de todo, en la que a veces no mucha de ella no tiene mucha validez, ¿no? Creo que es también muy importante generar estos espacios para transmitir información, ¿no? con una real validez científica, claro. ¿No? Y veracidad. Entonces te agradezco mucho la invitación. Es que ya que tocaste ese tema, híjole, si uno pone en el buscador, por ejemplo, de un tiempo acá, a partir de que cumplí yo los 43, 44 años, a mis 48, Dios santo, la pérdida de visión me súper espantó. No había yo usado lentes salvo para 2, 3 cositas, pero no, he visto cómo se me ha desgastado la vista enorme. Y tan solo puse vitaminas para la vista y ahora me bombardean por todos lados. Alexa casi se pone a hablar sola y a decirme de suplementos y demás. Google ni se diga y todo, o sea, todos se complotean a bombardearte con productos milagro. Totalmente, y más en estos temas que
hay tanta necesidad y hay tanta sintomatología dentro de las patologías que apenas estamos, no sé, terminando la adolescencia, siendo adultos reales en el mundo real y de repente ya nos llegó la andropausia, la menopausia y ya no sabemos otra vez qué hacer, ¿no? Primero no sabíamos qué hacer con tantas hormonas y luego no sabemos qué hacer sin las hormonas, ¿no? Entonces, otra vez estamos en este momento en el que además somos un nicho de mercado para quienes nos quieren vender todos estos tratamientos o manejos para hacernos sentir mejor, sin realmente entender muchas veces el contexto de por dónde y por qué estamos pasando por eso, ¿no? Ok. Hormonas. El tema hormonas es, lo escuchamos a menudo, ay, es que traes la hormona alterada, ay, es que traes las hormonas, tienes que ir a checarte las hormonas, tienes que ir a... ¿Qué son las hormonas? Se los voy a intentar poner lo más fácil posible, pero todos en algún momento en la escuela escuchamos la palabra aminoácidos. Un conjunto de aminoácidos hace proteínas y la conformación de estas proteínas forma diferentes hormonas. Las hormonas son sustancias que se secretan por diferentes órganos de nuestro cuerpo y la maravilla de las hormonas es que tienen un lenguaje por sí solo. Hay hormonas que se comunican entre ellas mismas, hay hormonas que se comunican a la distancia, ¿no? Hormonas que se producen, vamos a decir, en glándulas suprarrenales, que son unas glandulitas arriba de los riñones, y se comunican con hormonas producidas dentro del cerebro o en una glándula que tenemos en el sistema nervioso central que se llama hipófisis. Es decir, literalmente es un sistema con vida propia, ¿no? Okay. Lleno de diferentes carreteras cortas, medianas, largas, que todo el tiempo está sensando nuestro cuerpo para avisarnos cómo está y lo que necesitamos. No siempre trabajan muy de acuerdo nuestras hormonas con nuestro cerebro. Depende, porque actualmente, en la vida actual, hay muchas cuestiones externas, ambientales, emocionales, que tienen que ver con la carga de estrés que vivimos actualmente, que generan alteraciones en estas hormonas, y a eso se les llama disruptores endocrinos. Este es otro tema enorme aparte, pero los disruptores endocrinos, que son todos estos factores, pueden generar alteraciones propias en nuestras hormonas. Un ejemplo muy claro son como ahora muchas de las niñas pequeñas, ¿no? Que antes se desarrollaban entre los 11, 12 años, ahora se empiezan a desarrollar desde los 8, 9, y a esto se les llama pubertades precoces, es decir, me estoy desarrollando antes de tiempo, y muchas veces tiene que ver no necesariamente con nuestras hormonas, sino con factores externos que alteran nuestros sistemas hormonales. ¿Esos factores externos tienen que ver mucho con la alimentación? Con todo. Es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Como que siento que en medicina, la medicina muchas veces la volvemos muy simplista, okay, ¿no? Y entonces todo es alimentación y ejercicio, ¿no? Y realmente hay muchísimas cosas, ¿no? De las cosas que más se sabe que alteran nuestras hormonas son cuestiones y químicos agregados a muchas de las cosas que utilizamos ahora, plásticos, sartenes, ¿no? Y todas estas cosas son reales, ¿no? Hay bifosfenoles, hay muchas cuestiones que alteran nuestra propia bioquímica, ¿no? Interna. Wow. Wow, partiendo de ahí, está dura bien el tema, porque sí, normalmente nos vamos al eres lo que comes, claro, y lo resumimos ahí. Claro. Pero, por ejemplo, el tema de sartenes, el tema de cosas a las que estamos expuestos que antes no lo estábamos. O mismo estrés, ¿no? Las carreras en las que vivimos constantemente, claro, ¿no? La producción constante de otras hormonas también puede alterar otras hormonas. La verdad es que la fascinación y la maravilla de la endocrinología, mucha gente no la conocía anteriormente y ahora la conocen, tiene que ver con que nos enfocamos en observar el sistema como un todo. No, okay, no es como el cardiólogo que únicamente ve el corazoncito, ¿no? O el neurólogo que ve la parte del sistema nervioso central. La endocrinología tiene que ver con esta comunicación hormonal, pero, ¿no? De aquí hasta la punta de los pies, ¿no? Okay. Y eso lo hace, pues, al final algo muy complejo, pero también muy integral. Ok. ¿Cuál es el principal problema que dan hoy en día tema de las hormonas? Vamos a suponerlo
regionalmente aquí en la Riviera Maya? O sea, ¿cuáles son los principales problemas que se dan? Yo creo que tiene que ver mucho con las edades. O sea, si yo te digo cada grupo de edad, cada una de las cosas va a ser diferente. Por ejemplo, Ajá. a lo que, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy un poquito de la menopausia, pues por supuesto que tiene que ver con mujeres de 40 y más, ¿no? A partir de los 40, en cualquier momento podemos entrar en esta depresión de hormonas sexuales que se llama menopausia. Pero dependiendo de cada edad, pues tenemos desde problemas tiroideos, diabetes, por supuesto, que es de las primeras, ¿no? Y de las que más vemos, no nada más aquí, sino a nivel mundial. Problemas tiroideos mucho a partir de la pandemia, que ese es otro tema. También vemos más problemas tiroideos desde hipertiroidismo, problemas como nódulos tiroideos, en fin, muchísimas cosas, pero yo, o sea, respondiendo a tu pregunta, yo creo que la primera pues sería diabetes, ¿no? Diabetes es de las patologías que más comúnmente vemos como endocrinólogos y endocrinólogas. Hay este tema de, ahorita lo tocaste con el tema de la tiroides. Se decía, y me tocó ver algunos contenidos donde en muchas ocasiones la culpan por toda, es que estoy subiendo de peso por la tiroides. Sí hay muchísimo tema con el tema de la tiroides, sí hay mucho este problema. Mucho. Lo que pasa es que la tiroides es la glándula encargada de regular la velocidad de nuestros procesos metabólicos por excelencia. Entonces, es una glándula que es muy lábil, es muy frágil a cambios. Entonces, si de repente hay cambios de temperatura muy súbitos y yo de por sí ya traía alguna cuestión genética o algo que me predisponía a tener algún problema, ¿no? El detonador, ¿puede detonar? ¿no? Puede ser eso y entonces listo, ¿no? Infecciones de vías aéreas superiores. Por eso en COVID, después de que todo mundo tuvimos COVID, porque todo mundo tuvimos, sí, nadie se salvó, empieza a haber mucha gente con problemas tiroideos porque la glándula tiroides está muy cerca a todo lo que es vías respiratorias aéreas. Y estos virus y estos procesos inflamatorios generan también inflamación en las glándulas tiroideas, en la glándula tiroidea, y genera alteraciones. Entonces, bueno, al final es una glándula que se puede afectar muy fácilmente y son patologías que vemos muy seguido y muy frecuente. Wow. Vamos a entrarle al toro por los cuernos. Si usted tiene más de 40 años, es momento de que le agarre, si está viéndonos en la tele, le suba y ponga atención. Si quiere agarrar pluma y cuaderno también, pero muchas de las cosas, muchos de los cambios que usted está sintiendo, si tiene más de 40 años, probablemente tengan que ver con algo que es un monstruo, le llaman muchas personas, y que se le tiene miedo y que se le han jactado casi como películas de terror, y se llama menopausia. La menopausia. Vamos primero, ¿por qué es la menopausia? La verdad es que yo, al contrario, ¿no? Lo observo como es este momento en el que ya tenemos conocimiento de, ¿no? Si estamos realmente como con mucha conexión con el cuerpo de quiénes somos y empezamos a tener estos cambios. La menopausia es este estado en el que dejamos de tener, o sea, por descripción del libro, dejamos de tener un ciclo menstrual por al menos un año. Una vez que dejamos de tener nuestro ciclo menstrual por un año, podemos hablar de una menopausia. La menopausia es un estado en el que empieza a haber una disminución franca de dos hormonas que se producen en el ovario, que es estrógeno y progesterona, y al haber una disminución de estas dos hormonas, no hay ya una maduración de nuestros folículos ováricos, que son los óvulos que maduramos ¿no? Y ovulamos cada mes, y al no haber ovulación, no hay menstruación, y por tanto, una vez que se cumple un año, le llamamos menopausia. Antes de eso, empieza a haber momentos en los que menstruamos un mes, 2 no, otro mes sí, 3 no. Y a estos cambios, ¿no? En el que ya empieza a haber irregularidades en el ciclo, empieza a haber cierta sintomatología, de la cual vamos a hablar ahorita, se le llama perimenopausia. Es esta fase previa a. Pero una vez que se cumple el año, ¿no? Sin menses. ¿La premenopausia? La perimenopausia es cuando tenemos todas estas irregularidades, pero ya que se cumple el año sin menstruación,
ya le podemos llamar estrictamente menopausia. Ok. ¿Por qué vamos a ir ahorita de lleno al tema, pero está como muy satanizado el tema de la menopausia? O sea, entiendo que por todos los cambios y sobre todo porque así somos la sociedad, cualquier cosa que no nos gusta o que nos resistimos, le damos ahí apodos y demás. Pero de repente podríamos decir que es ruda la etapa de la menopausia. Sí, no sé si satanizada, ¿no? Yo no me iría como para allá, pero creo que más bien son temas que han existido de toda la vida, que ahora están muy de moda y muy en la plática de la gente, que me parece perfecto, pero que al final, si no o sea, algo que desconocemos, algo que no conocemos, nos da miedo, porque no sabemos cómo vamos a responder a ello. Entonces, yo sí creo que hay mucho desconocimiento de todas estas cuestiones y por tanto mucho miedo hacia no sé qué va a pasar en esta transición, ¿no? Okay. Porque además muchos de los síntomas que vemos tienen que ver con cuestiones en el estado de ánimo. Entonces, claro que muchas mujeres de repente dicen, tengo miedo de ponerme mal, ¿no? O sea, de ponerme, no poder dormir, de repente ponerme medio loca por acá, ¿no? No entender qué está pasando con mis emociones. Entonces, si no tenemos todo este trabajo previo, que tenerlo implica mucho privilegio en el sentido de tener el conocimiento y tener las posibilidades de ir con un terapeuta o entenderse a uno mismo, pues claro que hay mucho miedo en contexto a este tema por el mismo desconocimiento. Pero sí creo yo, ¿no? Por eso estoy aquí, porque sí creo fielmente que el conocimiento general, ¿no? Se da a partir de este tipo de medios y de poner de una manera lo más simplificada posible estos conocimientos para que los hagamos nuestros y tomemos cartas en el asunto, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que también tiene que ver mucho con los tiempos que venimos evolucionando. O sea, muchísimas mujeres a la edad de los 40 años están así logrando sus objetivos, alcanzando sus sueños profesionalmente. Están en la etapa de, bueno, ya los niños ya por fin ya tienen ahí, se quedan en la escuela, ya estoy libre, están haciendo eso. Y pum, de repente viene esto. Totalmente. Que se tiene que atender y se tiene que entender. Totalmente. ¿Cómo, aparte, dices que en cuanto ya dejas un año, o sea, ya que ya pasó un año de que tengan su periodo, pero hay unos síntomas previos? Sí, lo primero que empezamos a sentir, los síntomas varían de persona a persona y tan varían que no todas las pacientes inclusive son candidatas para terapias de reemplazo hormonal. Depende mucho de la sintomatología. Anteriormente a todas las mujeres que entraban en menopausia, como obligado, tenían que tomar un tratamiento hormonal, pero actualmente los tratamientos hormonales, aunque han cambiado mucho, no están realmente indicados en todas las pacientes. Entonces, los síntomas pueden ir desde los famosos bochornos, que son estos cambios súbitos en la temperatura, en el que de repente tengo frío, de repente aunque estoy en el aire acondicionado, tengo un calor impensable, ¿no? Y sudo, y esto tiene que ver con que al disminuir el nivel de progesterona, los vasos sanguíneos tienen una vasodilatación súbita, se vasodilatan y eso hace que haya un mayor flujo sanguíneo y entonces mis temperaturas corporales suben, ¿no? Los bochornos, lo más común, todos los síntomas de depresión le llamamos estrogénica, que es empiezo a tener resequedad vaginal, empiezo a tener menos líbido, ¿no? Ya no tengo ese deseo sexual que tenía anteriormente, empiezo a tener resequedad de la piel, mi piel se empieza a volver más delgada, más arrugadita, ¿no? Más reseca, me lesiono más fácilmente, se me empieza a caer el cabello, ya es más delgado, más fino, ¿no? Que de por sí aquí todos tenemos problema de caída de cabello. No. Casi no sé de qué hablas. No sé de qué hablas, pero en general, pero aquí, además en la menopausia se hace peor todavía, ¿no? Entonces es un tema que a muchas mujeres les genera también mucho estrés porque vivimos en una cultura en la que pareciera que envejecer, ¿no? Está mal visto,
¿no? Claro. Entonces sienten que están entrando ya en este proceso de envejecimiento como sin vuelta atrás, ¿no? O sea, esto ya es el acabose, el fin. Cuando realmente son cambios completamente naturales, pero como bien dices, somos una población cada vez más grande, ¿no? O sea, nuestras campanas de crecimiento ya, ¿no? Ahora somos más viejos que jóvenes. Sí. Y por tanto son temas que, claro, nos empiezan a ocupar mucho más tiempo y mucho más espacio, ¿no? Otros de los síntomas que vemos son mucho la parte emocional. Puede haber muchas fluctuaciones emocionales, de repente estoy muy contenta, de repente estoy muy triste, de repente lloro de cualquier cosa y no entiendo por qué. De repente en las noches me levanto y me cuesta muchísimo trabajo dormirme porque también los pulsos y las secreciones de otras hormonas, melatonina y algunas otras hormonas que nos ayudan a conciliar sueño, pueden variar por estas fluctuaciones del estrógeno y de la progesterona. Entonces realmente sí son muchos cambios, pero depende mucho de la sensibilidad de cada persona. Okay. No todas las mujeres tienen los mismos síntomas. Y todos los que estudiamos esto siempre la pregunta es ¿por qué? ¿No? Porque algunas personas tienen el rango completo de síntomas y por qué otras no. Y tiene que ver mucho también con qué tantas medidas de autocuidado instauraste desde más joven. Gente que hace, por ejemplo, mucha más actividad física, que ya lo tiene instaurado dentro de su día a día, o que tiene el tiempo, permite tener una transición mucho mejor, ¿no? Gente que tiene ya un trabajo de terapias emocionales, ¿no? De terapias, les permite transicionarlo mejor, ¿no? Entonces, es complejo porque regresamos otra vez a esta parte social también del privilegio, ¿no? O sea, qué bonito poder tener todo y hacer ejercicio y tener a la terapeuta y tener, ¿no? Claro. El conocimiento de igual y qué suplemento me tengo que tomar, pero esto se va hacia una población realmente muy limitada, hablando de nuestro México actual, ¿no? Fíjate que te voy a comentar, o sea, te voy a preguntar algo que creo que es muy importante y es la familia. Porque al final de cuentas, los hijos van a estar sintiendo y padeciendo esos cambios. La pareja va a estar viendo y padeciendo esos cambios. Totalmente. Entonces, ¿qué aconsejas o qué opinas de esto? Es muy curioso porque la mayoría de las mujeres que están transicionando la menopausia son mujeres que si tienen hijos y decidieron tener hijos o hijas, están sus hijos o hijas normalmente en el periodo de la adolescencia. Entonces es terrible. Sí. Es como la peor combinación. Hay locura hormonal en la casa. Pues es la peor combinación posible, ¿no? Entonces tengo hijos adolescentes y además yo estoy que no me aguanto yo solita. Entonces se quieren asesinar entre todos, ¿no? Y el papá está ahí, ¿qué más les pasó si yo vengo llegando? Igual, porque también están en andropausia, entonces ya ni tienen la testosterona suficiente como ¿Es al mismo tiempo? Claro, el hombre también a partir de los 45, 50 años ya empieza a tener una disminución en los niveles de testosterona. Ok. ¿No? Y bueno, no se habla. ¿Y si se pueden empatar? O sea, así de como claro, por supuesto. Los dos andamos así locos. Claro, ¿no? Entonces de repente es como una locura porque, ¿no? Claro. Nadie está sano ni cuerdo en esa casa y nadie entiende lo que les está pasando, ¿no? Ok, ya familia saben lo que está sucediendo en nuestra casa. Todo bien. Todo bien. O sea, creo que el punto máximo es como justo lo que estamos haciendo ahorita. O sea, hablar de estos temas de, oigan, a ver, chicos, escuché un podcast de menopausia, ¿no? Claro. Y me dijeron que era normal que me pudiera sentir así, que igual y vale la pena que empecemos a hacer todos esto, ¿no? Entonces, lo mismo, por ejemplo. Si lo ven o no lo ven, me vale madre. Exacto. Yo ya les dije. Yo ya les dije. O sea, actividad física, por ejemplo, movimiento. Claro. En familia, ¿no? Igual de hacer estas actividades. Ahora, el hijo adolescente probablemente no quiera saber nada de la mamá, o sí, ojalá. Pero estas cosas de buscarse estos espacios, inclusive teniendo hijos de autocuidado. O sea, yo como mujer darme estos tiempos de, ¿no? Saber qué me funciona a mí y hablarlo con la familia y decir, chicos, en este momento de mi vida, yo sé que necesito empezar a hacer esto y lo voy a empezar a hacer. Les pido comprensión, les pido escucha, ¿no? Y les pido compasión. Así como yo lo voy a hacer, regreso lo mismo y escucho lo que ustedes necesitan. Entonces,
yo al final sí creo que mucho de los manejos a nivel familiar tienen que ser hablados, escuchados, ¿no? Y vistos desde un lugar como muy compasivo, desde todos los ejes, ¿no? Así es, superamos el COVID, esto lo vamos a superar, familia, así es que tranquilos. Exactamente. Oye, sí, es verdaderamente un tema. Ahora, me salta esta pregunta y no quiero que se me vaya a olvidar después, que lo tocaremos después. ¿También ves el tema con los hombres? Sí, claro. De hecho, la mayoría de la población que tengo es mujer, ¿no? Okay. Porque la mujer normalmente tiende a buscar más a la médica o al médico cuando empieza con estos síntomas. Vivimos en una sociedad muy machista, muy clasista todavía, en la que el hombre le cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, imagínate un hombre llegar conmigo como mujer y decirme, es que no tengo erecciones, no tengo líbido, ¿sabes? Cuando vivimos en una cultura en la que si no tienes erecciones o no tienes líbido como hombre, pareciera que no eres hombre, ¿no? Ajá. Lo cual, pues, por supuesto que no nos define ni como mujeres ni como hombres, simplemente son procesos por los que estamos pasando. Entonces, es mucho más común ver a una mujer en un consultorio, ¿no? Hablando de estos temas que a un hombre. Entonces, aunque los hombres pasan por lo mismo, no es un tema que se hable tanto. Es muy tabú. Como sigue siendo un tema muy tabú dentro de una sociedad machista, ¿no? Porque no es como que me encantaría, igual y sí, no lo sé, tú dímelo, pero igual y los hombres se juntan con los amigos y en lugar de hablar de fútbol hablan de, oye, es que, ¿qué crees? Es que yo, híjole, ya no tengo tanto deseo sexual o estoy teniendo más caída de cabello, ¿no? Como que siento que no son temas que todavía se hablen tanto entre los grupos de hombres como se hacen en las mujeres. En el grupo de mujeres es casi de levanten la mano quien está en menopausia, yo, ¿no? Y entonces ya todas empiezan a hablar de eso, ¿no? Así como antes hablábamos de los hijos, ahora hablas de la menopausia, ¿no? Así como antes hablabas de cuál restaurante tenía el postre más rico y todo eso, y luego después ya pasó a ser de los hijos y luego ya pasó a ser el de los ungüentos. Exacto, y ahora, ¿no? Entonces, siento que también tiene que ver muchísimo con un contexto como cultural y social, ¿no? En el que todavía estamos muy inmersos e inmersas y los hombres no se permiten estas aperturas en estos temas, menos hacia con las mujeres. Y las mujeres siento que en ese sentido, ¿no? Lo tenemos como más estructurado, ¿no? Aunque todavía falta información, lo tenemos un poco más estructurado. Creo que el tema de la andropausia es andropausia. Ajá. De andrógenos, hormonas andrógenas son da para otro podcast, es para tocarlo aparte. Ante la pregunta si los hombres cuando nos reunimos hacemos eso, no, definitivamente. Bueno fuera que habláramos de eso, no, absolutamente no. Y en el momento en que uno de los hombres toque el tema, no, compadre, pues es que la neta es que ya no se me para y pues todos los demás lo van a voltear a ver así, le van a dar un trago a la cerveza y en los mensajes de WhatsApp van a estar a mandarle memes y a todo eso. Sí, claro que no. O sea, por supuesto que no lo sé, ¿sabes? O sea, y tiene que ver con este contexto social otra vez, ¿no? ¿Cómo no? ¿No? ¿Cómo no vas a tener una erección? ¿No? ¿Cómo no? ¿No? Es como... Inclusive yo creo que hasta por mismo miedo, ¿no? Dependiendo de los lugares sociales, de inclusive de ser sacados de un grupo, de cómo, como si perdieras tu masculinidad o perdieras tu feminidad, ¿no? Y al final estas son etapas de transición, ¿no? O sea, nosotros seguimos siendo el género que cada uno define ser ahora, ¿no? Ya tenemos muchísimo más fluidez en todo esto, pero tiene mucho que ver con los contextos sociales. Entonces, es muy importante, repito, ¿no? Esta cuestión de información, de quitarle ese tabú y hablar de estos temas, ¿no? Como lo son, que son simplemente cosas biológicas que suceden y que todos y todas vamos a pasar por ellos. No, y ahora está con que rolan las gomitas. Sí. Y que con esas gomitas ya es el santo remedio no conozco las gomitas. De todo. Están muy de moda unas gomitas que hace poco yo supe y así de, no, compadre, con esto. Y que no sé qué. Órale. Y te digo, ya empiezan a bombardearte por todos lados de esas famosas gomitas. De lo que uno se entera. Te paso ahí el nombre y lo que tienen, pero ya sabes, todo lo que tiene que ver con eso
viene desde la sabia cultura china. Claro, Entonces, claro. los sabios desde los montes tibetanos y no sé qué tanto. Bien, y fíjate, sí. qué bonito que tocas ese tema, ¿no? De las gomitas y de las cositas y todo, porque en estos momentos, justo habiendo también tanta desinformación, no habiendo tanta apertura, el no saber con qué especialista ir, porque muchas mujeres o hombres dicen, bueno, ¿con quién voy? ¿Con el urólogo? ¿Con la ginecóloga? Pues si yo te con la pregunté ahorita, oye, también veo el tema, o sea, desde ahí va nuestro desconocimiento. Con la endocrinóloga o el endocrinólogo, ¿con quién voy? ¿No? Entonces, al no saber, mucha gente se empieza a automedicar, ¿no? Y bien lo dijiste al principio, que en todos lados te van a vender estas fórmulas mágicas, estas fórmulas milagrosas, que al parecer de un día a otro te van a quitar toda la sintomatología. Y desgraciadamente vivimos en un país en el que no hay realmente una regulación por parte de COFEPRIS en muchos de estos productos naturistas, ¿no? Y lo pongo entre paréntesis porque muchos de ellos ni siquiera tienen lo que dicen. ¿Sí me explico? O sea, tienen cuestiones agregadas. Te dicen, tiene bellota africana y tiene raíz de, ¿no? Claro. La punta más sagrada del Himalaya, pero lo que no te dicen es que igual y también le pusieron testosterona. Y entonces por eso cuando te comes la gomita, ¿no? Lo que sientes no es la punta, no es la raíz sagrada del Himalaya. Lo que estás sintiendo, el efecto que estás sintiendo es porque literalmente estás consumiendo testosterona o estás utilizando algo que hace un boost en tu testosterona, ¿no? Y muchas veces eso no lo ponen y no hay una regulación como tal. Entonces mucha gente sigue abusando, ¿no? Peligroso. Desde el lado de la venta y desde el lado del consumo, ¿no? Y de la recomendación. Y de la recomendación, ¿no? Entonces, no digo que todo lo natural sea malo, ¿no? Para que no se me echen a la yugular encima, pero sí creo que se tiene que saber exactamente qué del producto e inclusive de dónde viene, ¿no? Y qué regulaciones tienen. Híjole, yo creo que esto va a dar, pero no para uno o dos, sino para una temporada de podcast por todo lo que hay. En el tema de la menopausia, regresando a ese tema, por favor, necesitamos hacer un tema de la andropausia. Lo hacemos. Porque vaya que hay muchísimo tema ahí y sobre todo tabú, mucho tema tabú. En el tema de la menopausia, hay cuestiones delicadas que se tiene que cuidar. Claro. Esta disminución en los niveles de estrógeno y progesterona, además de dar estos síntomas que a veces en serio pueden ser muy desagradables y muy disruptores, digamos, en tu día a día, sí es importante que sean valorados y las valoraciones tienen que incluir no nada más un set de estudios generales, porque puede ser que muchos de estos síntomas que estoy teniendo no son ni siquiera de la menopausia, son también de algunas otras cosas agregadas. Entonces tiene que haber un chequeo metabólico y hormonal completo y junto y pegado con esto, tiene en las mujeres en particular, se sugiere hacer un Papa Nicolau, se sugiere hacer una mastografía y se sugiere hacer una densitometría, que es este estudio de los huesos, o sea, revisar, ¿no? Cuello cervical, Papa Nicolau, revisar mamas con la mastografía y revisar huesos con la densitometría, porque no es lo mismo, les voy a poner algunos ejemplos, no es lo mismo yo, Julia, que no tengo ninguna enfermedad, que empiezo a tener estos síntomas, que al momento de hacerme mi estudio de los huesos, la densitometría, mis huesos están sólidos, sin osteopenia, sin osteoporosis, que son estos estados de degradación de la matriz ósea y que te da un riesgo para fractura. O sea, si yo tengo un hueso muy delgado y fino, ¿no? Tengo un riesgo mayor de fractura que si lo tengo sólido. Entonces, no es lo mismo, Julia, repito, que no tiene ninguna enfermedad, que tengo unos huesos sólidos, que empiezo a tener algunos síntomas poquitos y nada más, ¿no? A mí me pueden dar igual y una cremita por ahí, o me pueden dar un hidratante vaginal si tengo resequedad vaginal, o me pueden dar un poquito de estrógeno tópico, ¿no? Pero, por ejemplo, mujeres que han tenido cáncer de mama, por eso las mastografías, o mujeres que tienen tumores mamarios que no están clasificados en ese momento, o mujeres que tienen alteraciones en el Papa Nicolau, no es recomendable dar ningún tipo de terapia de reemplazo hormonal hasta no resolver de base
el problema cervical y de mama. Lo mismo. No es lo mismo una persona que tiene huesos sólidos a alguien que ya tiene un grado severo de osteoporosis o importante osteoporosis, es decir, tiene huesos muy frágiles mediante este estudio y tiene, digamos, esa paciente es una mucho mejor candidata a darle hormonas, porque las hormonas pueden disminuir la velocidad en la que ese hueso se sigue haciendo cada vez más débil, ¿no? A alguien que tiene huesos súper sanos, que no tiene realmente muchos síntomas, y entonces la puedes ayudar con tratamientos, se les llaman sintomáticos, pero no necesariamente con una terapia de reemplazo hormonal completa. Okay. Lo bonito de esto y de hacer estas evaluaciones y de dejar de hacer la medicina tan simplista es que tenemos que personalizar, y esa palabra siempre la no es lo mismo la vecina, tu amiga. Claro, ¿no? O sea, como llegan conmigo y a veces me dicen, es que la vecina no sé qué fulanamente, y siempre les digo, yo no puedo comentar casos que no conozco y que no tengo la información completa que yo necesito para hacer una evaluación. Pero contigo sí puedo hacerlo, ¿no? Porque tengo toda la información que necesito. A partir de ahí, ¿no? La meto en mi CPU y entonces te puedo dar las recomendaciones necesarias. Cada una de las mujeres, al igual que los hombres en la andropausia y las mujeres en la menopausia, lo transicionamos de forma diferente. Cada una lo transicionamos de forma diferente, toleramos los síntomas de forma diferente, ¿no? Y uno como médica y como médico, y esta es una recomendación para médicos y médicas, tenemos que creerle al paciente. Hay mucho esto en medicina, igual y me van a degollar en la comunidad médica, no lo sé, pero si no, mamá, papá, los amo. Pero esta parte como del paciente siempre miente, ¿no? Y creo que es un grave error, ¿no? Si alguien está yendo contigo a tu consultorio, está en un estado totalmente, sí me explico, de transparencia. O sea, nadie va al médico porque le gusta. No, la gente va al médico porque está buscando una respuesta a algo. Entonces, creerle al paciente lo que tiene. Me he topado con pacientes, mujeres que llegan conmigo y me dicen, es que doctora, fui con ginecólogos que me dijeron que la menopausia no existe, ¿no? Y bueno, no me sorprende, ¿no? Porque bueno, ginecólogos hombres, será que no hay mucha empatía y creerán que la menopausia no existe. Pero no es que no exista o sí exista, es que esto es un proceso biológico, o sea, no se puede negar, si me explico, la existencia como tal. Que sí es diferente el cómo cada una de nosotros lo vive, ¿no? Entonces puede ser que yo lo transicioné bien, no me costó tanto trabajo, de repente tuve un bochornito por ahí, pero era tolerable y yo preferí no tomar ninguna hormona, pero yo he tenido, por ejemplo, altos ejecutivas de empresas acá que de repente me dicen, Julia, es que estoy en medio de la junta y en la media hora de la junta no paro de sudar por los bochornos y es ridículo, o sea, me da pena, ¿no? Todos entonces, están con chamarra y yo estoy así. Yo estoy muerta de calor, sudando, impresentable, ¿no? Y entonces, claro, ¿no? Que vas a buscar la forma en la que puedes ayudar a esa persona a partir de, ¿no? Todos estos estudios que se hicieron anteriormente, ¿no? Entonces, sí buscar un espacio en el que se sientan cómodas, en el que se sientan escuchadas, en el que se sientan validadas, en el que se sientan valoradas, ¿no? Y en el que se resuelva los síntomas, ¿no? Y las molestias que cada una de ustedes está presentando y está viviendo, es súper importante. Hablabas de el tema de los huesos y creo que es algo sumamente importante. Muchas veces yo creo que todo mundo en algún momento te haces los análisis de sangre y también ahí aparecen ciertos resultados, como por ejemplo el tema de cuando tienes, ¿cómo se llama? Esta deficiencia que necesitas hierro y todo eso. Anemia. La anemia, perdón. Eso, cuando has estado padeciendo anemia, tengo entendido que hay que checar los huesos constantemente. Sí, por ejemplo, ahí te va, ¿no? Las mujeres menopáusicas que, agregado a esto, tienen, y esto, a ver, porque estamos hablando de menopausia, pero en el general, mujeres que han tenido tratamientos de algún tipo de cáncer, quimioterapias, radioterapias, mujeres que han tenido alguna enfermedad inmunológica
que requieren de inmunosupresores, se llaman, de medicamentos que disminuyen estas enfermedades, y esteroides, ¿no? Los famosos esteroides. Pacientes que tienen peso muy bajo, ¿no? Sorprendentemente vivimos en una cultura muy gordofóbica, en la que siempre se sataniza las mujeres con cuerpos grandes. Así es. ¿No? Y realmente, por ejemplo, en la parte de salud ósea, inclusive en la menopausia, las mujeres delgadas tienen mucho mayor riesgo que las mujeres con cuerpo grande. Y tiene mucho que ver también con la hipertrofia muscular. Quienes hacen ejercicio tienen menos riesgo a las que no hicieron ejercicio. Una de las recomendaciones generales en menopausia para sostenimiento de salud ósea es ejercicio, pero no el ejercicio cardiovascular, ejercicio de fuerza. Tengo que formar músculo, tengo que cargar, y esto es tanto para hombres como para mujeres. Yo creo que es una de las recomendaciones que yo le doy al 100% de mis pacientes en la consulta. Vayan por lo que vayan, porque el formar músculo nos ayuda metabólica, hormonalmente, y en la salud ósea en particular muchísimo. Entonces, todos estos pacientes formar músculo, te refieres, hay que ir al gimnasio y hacer pesa. Hay muchas formas de hacerlo. Se puede hacer con yoga, o sea, todo lo que genere resistencia puede ser con tu propio cuerpo. ¿No? La famosa calistenia, puede ser con yoga, puede ser con pilates, puede ser, ¿no?, con tu propio peso en casa. No tiene que ser ir al gym a fuerza a la máquina y hacerlo. Pero sí tiene que ser un ejercicio en el que promuevas la fuerza muscular. No lo aeróbico, sino la fuerza muscular. No correr, no nadar, que a ver, no estoy diciendo que no lo hagan, también está increíble, pero complementarlo. Entonces, si yo no hago ejercicio, si tengo un peso muy bajo, si en algún momento estuve tomando esteroides, o tengo diabetes, o tengo algunas otras condiciones médicas, es más probable que cuando entro a estas etapas de menopausia o andropausia tenga una densidad ósea disminuida. Uno de los temas totalmente ligados en la menopausia es la salud ósea. ¿Y por qué? Uno, porque ¿qué queremos cuando creces? Cuando tú crezcas, ¿qué es lo que más quieres en la vida? No me digas ser millonario, ¿no? O sea, en cuanto a tu función corporal. Pues lo que queremos es estar sanos totalmente, funcional y vaya, que dure lo más que se pueda, ¿no? Lo dijiste con la palabra funcional. Quiero ser independiente. Yo siempre les digo a mis pacientes, lo que quiero hacer cuando crezca es seguir siendo independiente. Claro. Es decir, que nadie me ayude a levantarme de la cama, que yo pueda ir al baño sola, levantarme de la taza del baño solita, poder seguir manejando, yendo por mis hijos, nietos, perrijos, lo que sea, ¿no? Sola, sin que nadie me ayude. Y esa independencia la vas a lograr a partir de tener una buena estructura ósea y muscular, porque si no, no hay forma de moverte. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué tengo que trabajar conforme crezco? Disminuir mi riesgo de fracturas, ¿no? Para eso tengo que saber cómo están mis huesos, pero también tengo que entender a partir del estudio que hago qué cosas tengo que hacer para mejorarlo. Entonces, si a mí me están diciendo, no tienes músculo, pero además tus huesos están a punto de quebrarse, pues armo un plan con respecto a qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, en la menopausia y en la andropausia, al bajar los niveles de estrógeno y progesterona y de testosterona en hombres, ¿qué sucede? Hay receptores específicos de estrógeno en hueso que al momento de no recibir estos estrógenos, hay dos células, que yo siempre se las explico como, una es un Pac-Man, que son los osteoclastos, y la otra es el albañil, que nos pone el cemento todo el tiempo. Estas células toda la vida estuvieron presentes, y cuando nuestros huesos estaban creciendo y nosotros estábamos creciendo, ¿no? El albañil ponía más cemento y el Pac-Man no rascaba tanto. Pero conforme vamos creciendo en cuanto a edad, esta regulación se invierte. El Pac-Man va ganando. El Pac-Man va ganando. Entonces hay más degradación de la matriz, o sea, se degrada más rápidamente el hueso, más rápido de lo que se forma. Y entonces, si yo tengo elementos que ayudan a que además este Pac-Man vaya más rápido, ¿no? Pues mi hueso cada vez va a ser más y más y más frágil, ¿no? Y entonces lo que tengo que hacer es cosas que ayuden a cimentar ese hueso más, ¿no? Wow. Y es esa regulación la que tenemos que buscar. Y una de las complicaciones más frecuentes en la menopausia y en la andropausia son fracturas vertebrales y de columna. Es por eso también que estos estudios se hacen directo en cadera y en columna. Aquí también van implícitos los hombres. Pero por supuesto.
¿Sí? Sí, pero por supuesto, es lo que te decía, o sea, esto no excluye el género, ¿no? El hombre es más, o sea, una edad más avanzada, es a partir de los 50 años, y la mujer a partir de los 40, pero el hombre está incluido. Los hombres también envejecen. Sí, no, eso me queda claro y muy, muy claro. Hay que hacerse estos estudios, pero también hay que ir con el especialista. Hay Por que supuesto. acudir, no automedicarse y sobre todo sí cumplir esta parte. Creo que es sumamente importante de ir con un especialista que te diga, que te oriente y que te hable y te diga, mira, va a pasar todo esto y esto otro. Te vas a sentir así, te vas no te preocupes, vienen estos cambios, hay que hacer esto, una libretita ahí para decirte lo que puedes ir haciendo. Claro. Y también cómo puedes irlo previniendo. Entonces, lo veo sumamente importante. Doctora, híjole, el tiempo se nos va volando rapidísimo, hay un montón de temas ahí. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos encontrar? Para la gente que nos está viendo. Aquí en Playa, yo estoy en la clínica, se llama M de Playa, en donde estoy, está en Plaza Paraíso Caribe, frente a Plaza Antigua, entre la avenida 10 y 15. El teléfono lo encuentran en redes y de todas maneras en Aquí lo mis vamos a redes poner. sociales, exacto, estoy como @endocrinoplaya en Instagram. Es realmente la única red que uso. Ahí también doy mucha información con respecto a todas las cuestiones médicas. Pues nada, ahí mismo también en la clínica tenemos el servicio de densitometría. Hace un año yo me hice de un densitómetro, que es un densitómetro REMS, que son ¿Cómo funciona un densitómetro? Perdón, no lo sé. No, es justo, hay varios tipos. Los más comunes, ¿no? O conocidos son por rayos X, que se llaman DEXA, y la tecnología actual que ya entra y no, que ya es idéntica a la DEXA, inclusive tiene más resolución y definición en cuanto a diagnóstico, es la REMS, que lo único que significa es que es por ecografía o por ultrasonido. O sea, actualmente literal vas, te acuestas en una camita y es como si te hicieran un ultrasonido a nivel vertebral y de cadera. Y esta es la nueva tecnología en densitometrías y con eso podemos hacer un diagnóstico muy preciso. Ese es el que tenemos ahora desde hace un año ya aquí en Playa. Entonces vayan, háganse el estudio. Lo ideal es que lo sepan interpretar, ¿no? Entonces es un estudio que ya trae inclusive el diagnóstico establecido, ¿no? Y las escalas de riesgo, porque no nada más es saber cómo está mi hueso, sino qué tanto riesgo de fractura tengo a 10 años, ¿no? Y eso ya lo trae todo y la verdad es que ¿no? Hemos tenido grandes resultados con estas máquinas. Es lo que se puede prevenir. Sí, y repito, o sea, nos ayudan muchísimo en la prevención de fracturas y por tanto, pues la calidad de vida que estamos buscando conforme crecemos. Yo creo que va a haber que hacer ahí una grabación ahí de este densitómetro. Sí, claro. No duele, supongo. No duele, se puede usar en pacientes con cirugías previas, no implica el uso de rayos X, entonces disminuye la exposición de radiación y los riesgos por radiación. Entonces sí, tiene muchísimos Creo que los que más beneficios. preguntamos si duele o no duele somos los hombres. Sí, siempre. Sí. Me va a doler. Sí. Me va a inyectar. Son los más collones, sí, ni modo. Sí, yo qué hago, sí, me muero de la risa. Sí. Cuento las anécdotas de... Yo hago un procedimiento que se llama biopsia de tiroides, no tiene nada que ver, pero para nódulos tiroideos. Y los únicos que se me han desmayado en el consultorio han sido hombres. Probablemente yo sería uno de ellos. Pero sí, las es cierto. Las mujeres se aguantan a la brava. Sí, definitivamente. Doctora Julia Rábago. Uh-huh. Qué gusto, qué buena plática, qué buena charla. Espero que este sea el primero de varios. Tengo entendido que eres un hit también ahí en las redes sociales, en Instagram. Mucha gente te sigue, mucha gente me ha dicho de estas pláticas que de repente haces también en esta plataforma. Sígala, aquí le vamos a dejar precisamente la liga. Y muchísimas gracias. Quedaron muchas cosas pendientes, pero
nos da para otros podcasts. Claro que sí, vamos a hacer nuestro podcast. Así es, de claro. salud, ya listo, ¿no? Muchísimas gracias a ti por la invitación, gracias a quienes nos están viendo y escuchando. Y bueno, que este espacio se genere y haga que crezcamos en este tipo de temas desde lugares muy amorosos, compasivos, escucha, ¿no? Activa y siempre entendiendo que hay diversas y diferentes realidades, pero que al final, ¿no? Si hay una buena comunicación, siempre hay forma de resolver, ¿no? El que todos podamos tener acceso también inclusive a estos servicios que a veces no son accesibles para todos, ¿no? Así es. Antes de que lo compartas, ve todo el video tú, porque ya me imagino a muchos de, se lo va a mandar a mi señora para que, a ver, o sea, no. Ve el contenido, te va a gustar y además te va a servir. Compártelo entre tu familia, compártelo entre tus amigos, pero desde la parte respetuosa y sobre todo informada realmente con profesionales en este tema. Muchísimas gracias, doctora. Gracias y pues recuerda, si nos quieres ayudar, dale clic ahí en suscribirte y a la campanita. Esto es Desde la Cabina y de nueva cuenta con la información veraz, con información de profesionales. Vamos a seguir con estos contenidos. Doctora, muchas gracias. Gracias a ti.